Nuestro invitado en esta parte es el excongresista Richard Arce. Buenas noches, Richard, bienvenido. Óscar, buenas noches, un gusto dialogar contigo. Uno de los hombres de izquierda más lúcidos que hay en el Perú, no lo digo porque esté aquí, es lo que muchos pensamos. Podemos discrepar, y de hecho hemos discrepado con Richard en algunas ocasiones, pero vamos, en el ámbito democrático, como debe ser. Dicho esto, Richard, agradeciéndote mucho la presencia, desde hace 3 años el sistema financiero internacional ha colocado a los conflictos sociales como el primer factor de riesgo a la inversión minera mundial. ¿Cómo podemos hacer para que hechos como los que acabamos de mostrar no sean un pan de cada día en el Perú? Acá hay responsabilidad directa del gobierno, del Estado, para poder garantizar la seguridad jurídica que requieren las inversiones. Y te lo digo con mucha transparencia porque evidentemente hay un compromiso previo entre el Estado que facilita y entrega una concesión para hacer una explotación. El tema es que eso es una mera formalidad. La realidad es que muchas veces las empresas extractivas inician su labor de exploración, después explotación, pero en una relación directa con las comunidades o las zonas de influencia directa, sin ese acompañamiento debido. Y eso genera un serio problema, porque evidentemente van a empezar a generarse gestiones de interés. Y evidentemente hay de todo. Así como hay mineras muy responsables, tenemos en la historia también mineras que han sido irresponsables y que han generado pasivos ambientales y sociales. Pero de la misma manera, hay actores que se infiltran en los intereses de las propias comunidades e incentivan a esta situación de confrontación que al final perjudican a todos. Con objetividad, y te lo digo con mucha transparencia, la actividad extractiva, en especial la minería, es una de las principales actividades que aporta al erario nacional, no solamente en tributación, acaba de graficarlo el exministro de Economía, la contribución que genera como una estrategia de dinamizar nuestra economía. Y lo grave que estamos viviendo en esta situación de tener a nuestro país en una crisis política que está afectando directamente las inversiones por una cuestión elemental, no se necesita ser técnico. ¿Qué inversionista podría desarrollar inversiones en el país con un clima de conflictividad social, con una crisis política, donde la incertidumbre va a ser la principal variable? Y tiene mucha razón, evidentemente, en ese análisis cuando ve que la conflictividad social es el factor más importante, yo creo que para viabilizar. Si algo nos puede dejar el Perumín, en lo personal, a mí me ha impresionado el tema del desarrollo tecnológico. Soy ingeniero de formación y algo conozco, pero me he quedado gratamente sorprendido la evolución de la tecnología, la innovación respecto a la actividad extractiva. Pero hay una cuestión objetiva paralela justamente a ese desarrollo tecnológico, que es el tema social. Y creo que es el punto donde debería centrarse el esfuerzo del Estado, de las empresas mineras, pero también de la propia población, para buscar un beneficio conjunto. Y yo entiendo que podríamos lograr una relación de win a win, ¿no? de ganancia de todos los actores, siempre y cuando haya transparencia, horizontalidad. Y ese yo creo que es lo más importante en una relación entre empresa minera y poblaciones de zona de influencia. En este Parlamento específicamente, Richard, no hay un solo congresista que llame la atención de que el Perú esté perdiendo el tren del desarrollo al no apoyar abierta y decididamente la inversión minera, petrolera y energética. Pregunto, ¿tanto miedo da decir la verdad? Es que el problema, esto de los conflictos sociales, esto de los problemas asociados a las actividades extractivas, en palabras sencillas, es una papa caliente que nadie quiere abordar. Solamente se recuerdan cuando hay problemas serios, cuando se toma la carretera o como lo que está aconteciendo en Antamina, donde ha habido una incursión dentro del campamento minero. Paradójicamente, a la misma hora que se clausuraba el Perumín, que se estaba haciéndose conclusiones muy interesantes sobre el tema del desarrollo territorial, la minería sostenible. Hubieron muy buenos argumentos, pero con toda sinceridad también haciendo crítica, eso es académico. Y sí es interesante para nosotros los expertos, los que conocemos algo del tema ambiental, del tema minero, pero hay temas que tenemos que aterrizar y tenemos que entender que la conflictividad social, por ejemplo, pasa porque desde
el Viceministerio de Gobernanza, donde está esta área de gestión de conflictos, tengan no un protocolo para atender como si fuera una especie de guía para atender todos los conflictos sociales, sabiendo que cada uno de los problemas son particularmente distintos. Claro, uno dirá, son tantos problemas, entonces va a ser difícil abordarlos. Esa es la complejidad de la responsabilidad que tiene el Estado para acompañar esos procesos, porque tú tienes la ventaja que la Defensoría del Pueblo te anuncia. Y si revisas el último reporte de la Defensoría, ya anunciaba de la posibilidad de esta situación que se ha vivido en Antamina. Esto no es sorpresa. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el señor Otárola? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho los congresistas para diseñar algún tipo de estrategia que permita distender ese ambiente y permita relacionarse con esas poblaciones para poder escucharlos? Y ahí lo que acabas de decir, Richard, me lleva a plantearte la pregunta del millón, ¿no? Las empresas mineras, petroleras y energéticas pueden prevenir y o evitar conflictos sociales sin contar con el apoyo del Estado que brilla por su ausencia. Es imposible. ¿Es posible? Es imposible. Y te lo digo de la manera taxativa, porque el tema de la visión de desarrollo de la actividad minera, la analogía que siempre hago es parecido a un triángulo, donde en cada arista tienes a los tres actores. Tienes a la empresa minera, en la otra arista al Estado, y en la otra arista tienes a la población de la zona de influencia directa donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, si no está ninguno de esos actores, es imposible que la empresa minera pretenda solucionar el problema o que las comunidades pretendan buscar una solución a sus problemas de impactos ambientales, pasivos ambientales. No lo van a lograr si es que no hay alguien que interceda, que garantice un diálogo horizontal, transparente. Pero también ahí hay que ser claros, Óscar, porque evidentemente las empresas mineras cuentan con todo un staff de profesionales, sociólogos, psicólogos, abogados. Las comunidades campesinas, cuando tú llegas, no tienen ni siquiera un abogado para que les pueda explicar en qué consiste una concesión y para que no se genere inclusive la animadversión que se genera en muchos proyectos. Es en ese instante donde aparecen gestores de interés, desde justamente abogados, traficantes, podría ser hasta ONGs, que tienen ciertos intereses, y al final se genera el conflicto. Porque hay otros de estos gestores de interés que están buscando otro tipo de beneficio. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que el Estado deje solo a las comunidades, no los acompañe para que les dé información, para que la relación sea transparente? Porque muchos de los problemas que se genera es porque no ha habido esa capacidad de relación horizontal y con las cartas sobre la mesa. A las comunidades hay que decirles, estos van a ser los impactos ambientales que genera la actividad minera, pero estos también son tus beneficios. Evalúa si te conviene trabajar de manera conjunta, pero que eso sea transparente, buscando el mayor beneficio para ambas partes. O sea, esto no es un tema de responsabilidad social, porque muchas empresas confunden el tema de relacionamiento con las comunidades como un tema de responsabilidad social. Responsabilidad social déjalo para las empresas de telecomunicaciones, para los bancos, no. Acá cuando hay una empresa extractiva, tiene que ver como si las comunidades deben convertirse como sus socios estratégicos para trabajar juntos. Y si se genera beneficios que permite que esas comunidades tengan dinero y que tengan que mejore su capacidad adquisitiva, bienvenido. No podemos mirar con la sorpresa de exagerar de que porque reciben un buen beneficio económico, ¿por qué están recibiendo tanta plata? No, al contrario, que se estimule y de repente ser copartícipes de esos beneficios. Imagínate si participarían directamente en los beneficios que se generan en la actividad. Estoy casi convencido que el índice de conflictividad se reduciría al mínimo posible, ¿no? Ahora, volviendo a Perumín, donde hemos estado presentes, asistiendo, Dante Vera tuvo una impactante presentación, diría yo, al mostrar cifras sobre la extracción ilegal de minerales. Para que los televidentes tengan una idea, habló, son cifras de terror realmente, habló de que la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales en el Perú ha llegado a los 6.000 millones de dólares, o sea, 22.000 millones de soles. Es una cosa tremenda. 1/3 de la producción total del oro en el Perú es ilegal, 1/3. Y finalmente, el 92% de los mineros
que se dedican a la extracción ilegal de minerales, por lo tanto no deberían ser llamados mineros, sino gente que extrae simplemente minerales, bueno, no tienen títulos de propiedad. ¿Cómo enfrentar este problema tan grave? Como tú sabes, Richard, bueno, ya se está cumpliendo 10 años del Reinfo, que parece más bien un carnet para una licencia para matar, y que se extiende y que se extiende y que no ha logrado nada. Si se calcula que hay 500.000 más o menos ilegales en la actividad minera y solo se han inscrito 11.000, ya pues que hay que hacer algún estudio para llegar a la conclusión de que eso no sirve, por favor. Hay una cuestión evidente. El sistema legislativo, el trabajo de promoción que desarrollan generalmente, esto es responsabilidad de las direcciones regionales de energía y minas, fíjate ahí el quiebre que hay, ha demostrado que esto es un fracaso. Tuve el gusto de participar en el Perumín, cortesía del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y me pareció muy interesante las exposiciones y evidentemente una de las que igual me impactó la presentación de estos datos porque nos muestra una realidad sobre todo en el tema del oro, ¿no? Y casi todo ese oro se va a Bolivia. Y cuando uno empieza a verificar los indicadores de Bolivia sobre exportaciones, ingresos que tiene, o sea, el oro peruano va a Bolivia y se exporta como oro boliviano. Es increíble. Y cuando haces el balance, por eso es una cuestión elemental sobre la capacidad de producción de oro que tiene Bolivia, no guarda ninguna correlación con lo que está vendiéndose. Y eso es un perjuicio al erario nacional, porque se entiende que ese oro que sale del país ilegalmente no está pagando los impuestos que corresponde y que eso hace un forado. Pero también al lado de ese oro, lo que no estamos hablando es el tema más escabroso, ¿no? Que es todas las actividades ilícitas en torno a esa explotación del oro, donde hay inclusive trata de blancas, hay extorsiones, hay ajustes de cuenta con asesinatos, o sea, ese oro está manchado con sangre. Así como los diamantes en el África, hay un tema de defensa de los derechos humanos, igual en el caso del oro, y no se está abordando. Entonces, ¿qué debe hacer desde el gobierno? Sincerar. Lo que pasa, Oscar, quiero serte muy transparente, este es un tema político. En cada campaña electoral van a aparecer candidatos que van a ofrecer el oro y el moro. Y en realidad al final, porque reciben también, financian muy bien las economías ilegales, si financian hay 6.000 campañas. millones de dólares, ¿Cómo no va a haber financiamiento para los políticos? Claro, y con lo cual generan demagogia y un populismo absurdo, porque no se sinceran. Pero también objetivamente, si tú analizas la cadena de comercialización de ese oro ilegal, acá también participan algunas empresas formales, que con el famoso Reinfo cualquiera explota supuestamente el oro en cualquier lugar y después hace aparecer que supuestamente está formalizado porque lo meten dentro del mercado formal. Por eso inclusive el dato se podría ir profundizándose y el monto de 6.000 podría llegar fácilmente a 10.000 millones si es que realmente nos sinceramos. ¿Qué estamos haciendo? Pues hay responsabilidad de las empresas que están trabajando oro, responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, responsabilidad de los gobiernos regionales, responsabilidad del Congreso. Necesitamos una nueva ley de minería, Oscar, que es clave para poder solucionar este tema, para poder sincerar. La minería ilegal es un negocio rentable, tan igual que podría asociarlo al tema del narcotráfico para que puedan entender el público que nos está viendo, ¿no? Amigos de Tierra Adentro, fueron las reflexiones siempre interesantes del ex congresista Richard Arce. Les anuncio que estamos preparando una edición especial completa, una hora completa, dedicada a cómo enfrentar la minería ilegal, cosa que nadie trata en el Perú, parece que se ponga importante, pero es gravísimo. Muchas gracias. Solo un pequeño detalle que se me faltó, pero también hay que reconocer que esta actividad beneficia también a algunas comunidades donde hay zonas de producción del oro sobre todo. Más bien deberíamos formalizarlas para garantizar una fuente de ingreso real para esas poblaciones. Entonces diferenciemos la minería ilegal también del trabajo que se realiza desde algunas comunidades, pero que evidentemente caen en el mismo juego porque a la hora de producir el oro tienen que pagar, tienen que entrar a ese círculo vicioso del tráfico del oro ilegal, ¿no? Fue Richard Arce. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Nos vamos de inmediato al último corte porque todavía tenemos mucho más en esta edición especial dedicada a Perumín 36 Convención Minera. Volvemos.